Bueno chicos, continuando con los ejemplos, vamos a resolver algunos sobre velocidad media y rapidez media. Cuando estudiamos el movimiento de un cuerpo, además de la posición, el desplazamiento y la distancia recorrida, nos interesa conocer con qué velocidad o con qué rapidez se realizó dicho movimiento. Estos dos conceptos también suelen confundirse en la vida cotidiana. Sin embargo, como ya sabes, en física hay una clara distinción entre ellos, que aclararemos a partir de estos ejemplos. Recordemos a la persona que camina en línea recta a lo largo del eje X, ocupando las posiciones que se muestran en diferentes instantes de tiempo. En el ejemplo anterior, calculamos para esta persona el desplazamiento y la distancia recorrida en diferentes trayectos. En esta oportunidad vamos a calcular la velocidad media y la rapidez media que la persona desarrolló en esos mismos trayectos. Antes debemos recordar que la velocidad media la definimos como el desplazamiento realizado dividido entre el tiempo en el que se realizó dicho desplazamiento. En otras palabras, la velocidad media describe el cambio de posición en el transcurso del tiempo. Mientras que la rapidez media se define como la distancia total recorrida dividida entre el tiempo en el que se recorrió dicha distancia. Vamos a comenzar calculando la velocidad media para los diferentes trayectos. Y de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, para calcular la velocidad media, lo que debemos hacer es dividir el desplazamiento, menos 350 metros. Recuerda que lo calculamos en el ejemplo anterior, y si no recuerdas cómo, te invito a ver el video anterior. Entonces dividimos el desplazamiento, que fue menos 350 metros, entre el tiempo en el que se realizó dicho desplazamiento. Entre A y B transcurrieron 180 segundos. Recuerden que la persona salió de A, el cronómetro ahí marcaba 0 segundos, y cuando llegó a B, el cronómetro marca 180 segundos. Luego transcurrieron 180 segundos. Al realizar la división, menos 350 metros entre 180 segundos, eso nos da aproximadamente menos 1.9 metros sobre segundo. Fíjate que las unidades de medida para la velocidad son unidades de longitud sobre unidades de tiempo. En el sistema internacional la longitud se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, las unidades para la velocidad media en el sistema internacional es metros sobre segundo, que frecuentemente podremos leer como metros por segundo. Ahora, ¿cómo interpretamos este resultado para la velocidad? Pues muy sencillo. La velocidad media nos está diciendo que para realizar el desplazamiento de A a B en 180 segundos, la persona tuvo que haber avanzado hacia la izquierda en promedio 1.9 metros cada segundo. Es decir, que cada segundo que transcurrió, la persona debió haber avanzado un promedio de 1.9 metros hacia la izquierda. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la velocidad media en el trayecto de B a C. Hacemos exactamente lo mismo. La velocidad media la calculamos al dividir el desplazamiento, que en este caso es 150 metros, entre el tiempo en el que se realizó dicho desplazamiento. Entonces fíjense, en este caso, entre B y C, ¿cuántos segundos transcurrieron? Si en B el cronómetro marcaba 180 segundos y en C el cronómetro marcaba 300 segundos, pues los segundos que transcurrieron fueron 120, ¿cierto? 300 menos 180 me da 120 segundos, y eso fue el tiempo transcurrido entre las posiciones B y C. Fue el tiempo en el que se realizó ese desplazamiento. Por lo tanto, al hacer la división, obtenemos que 150 metros dividido 120 segundos, eso me da aproximadamente 1.3 metros por segundo. Igualmente la podemos interpretar de esa forma. Para realizar este desplazamiento de B a C en 120 segundos, la persona tuvo que haber avanzado hacia la derecha 1.3 metros cada segundo. Ahora vamos en el trayecto de A a D. Calculemos la velocidad media.
hacemos exactamente lo mismo. Dividimos el desplazamiento, en este caso es menos 600 metros, entre el tiempo en el que se realizó ese desplazamiento. Entonces fíjense, entre A y D, el cronómetro marca 0 en A, 600 en D, por lo tanto, transcurrieron 600 segundos. Al hacer la división entonces obtenemos que menos 600 metros dividido 600 segundos, eso me da menos 1 metro por segundo. Lo que quiere decir nuevamente que para ir de A a D, ¿cierto?, el desplazamiento, para realizar ese desplazamiento entre A y D en 600 segundos, la persona tuvo que haber avanzado hacia la izquierda en promedio 1 metro cada segundo. Nuevamente, fíjense que como el desplazamiento, la velocidad media no tiene en cuenta estos recorridos que la persona hizo en medio de A y B, de A y D, ¿cierto? La velocidad media no tiene en cuenta que él primero fue a B, después fue a C y luego recaló en D, ¿cierto? Simplemente me está diciendo que para hacer un desplazamiento de 600 metros hacia la izquierda en 600 segundos, él tiene que avanzar hacia la izquierda 1 metro cada segundo. Y ahora vamos a terminar con la velocidad media, suponiendo que él terminó en el mismo punto del que salió. A los 900 segundos, él llegó nuevamente a A, directamente desde D. Entonces, en este caso, la velocidad media va a ser, recordemos que el desplazamiento nos había dado 0, teniendo en cuenta que la posición inicial y la final eran las mismas. Entonces, en este caso, dividimos 0 metros entre el tiempo total transcurrido, que fueron 900 segundos. Por lo tanto, el resultado me da 0 dividido 900, 0 metros por segundo. Fíjense en este caso entonces, cómo a pesar de que nosotros sabemos que la persona se movió, ¿cierto?, y recorrió diferentes trayectos, incluso desarrolló velocidades diferentes en los diferentes trayectos, al final su velocidad media sea 0. ¿Sí? Si a nosotros nos presentaran esta sola información de que la velocidad media desarrollada por la persona en todo su recorrido fue 0 metros por segundo, uno podría interpretarlo como que la persona no se movió, ¿cierto? Así no recorrió ningún metro cada segundo, entonces la persona no se movió. Sin embargo, nosotros sabemos que no fue así, que nos dio 0 fue porque la persona terminó en la misma posición de la que salió. Como el desplazamiento es 0, la velocidad media nos dice que fue 0 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, para evitar entonces esta confusión, vamos a mirar qué información nos brinda la rapidez media con respecto al recorrido. Y por ahí derecho aclaramos entonces cuáles son las diferencias entre la velocidad y la rapidez media. En este caso entonces vamos a calcular la rapidez media en el trayecto de A a B. Y recordemos que la rapidez media se divide, no el desplazamiento, sino la distancia total recorrida, que en este caso son 350 metros, entre el tiempo que se invirtió en recorrer esa distancia. Entre A y B transcurrieron 180 segundos. En este caso, nos da entonces que la rapidez media es 350 metros sobre 180 segundos, 1.9 metros sobre segundo. ¿Sí? Fíjense que las unidades para medir la rapidez, metros sobre segundo, son las mismas que para medir la velocidad media. Sin embargo, y aunque en este caso el valor numérico nos dio igual, 1.9 y 1.9, fíjense que la velocidad media me da información de hacia dónde se movió la persona, en este caso hacia la izquierda, mientras que la rapidez media no me da esa información. La rapidez media siempre va a ser positiva, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho en el video anterior de que la distancia siempre va a ser positiva al ser una medida, la medida de la trayectoria siempre va a ser positiva. Por lo tanto, la rapidez media siempre va a ser positiva. La rapidez media simplemente me va a dar información sobre cuántos metros tengo que avanzar cada segundo para recorrer una distancia en determinado tiempo. Sigamos
con los ejemplos. En el trayecto de B a C, la rapidez media sería entonces la distancia total recorrida en ese trayecto, 150 metros, dividida entre el tiempo en el que se recorrió dicha distancia, en este caso 120 segundos. Y la rapidez media en este caso nos da también 1.3 metros por segundo. Fíjense que en este caso coincidieron tanto el valor numérico como el signo, teniendo en cuenta que entre B y C la persona se movió en línea recta en sentido positivo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que la rapidez media nos está indicando que para recorrer una distancia de 150 metros en 120 segundos, él tiene que avanzar en promedio 1.3 metros cada segundo. Vamos con el trayecto de A a D, para empezar a ver otras diferencias. De A a D tenemos entonces que la distancia total recorrida fueron 900 metros. ¿Cierto? Porque recuerde que la distancia total recorrida se tiene en cuenta que él primero recorrió 350 metros para ir de A a B, luego otros 150 para ir de B a C y luego otros 400 para ir de C a D. En total 900 metros. ¿Y que cuánto se demoró? A 600 segundos. Entonces, ¿cuál fue la rapidez media que desarrolló esa persona para ir de A a D pasando por los puntos B y C? 900. Dividido 600 me da 1.5 metros por segundo. Fíjense que aquí sí hay una diferencia muy clara. La velocidad media solamente tenía en cuenta el desplazamiento, es decir, la posición final y la inicial. Nos está indicando, esos 600 metros, nos está indicando que la persona para realizar ese desplazamiento en 600 segundos tuvo que moverse nuevamente hacia la izquierda 1 metro cada segundo. Pero la rapidez media, como si tuvo en cuenta que la persona fue primero a B, a C y luego a D, entonces nos está indicando que para hacer todo ese recorrido de 900 metros en 600 segundos, tuvo que haber avanzado 1.5 metros cada segundo. Bien, va quedando un poco más claro, espero que sí. Ahora, finalmente, calculemos la rapidez media si la persona regresó al mismo punto de que partió. Recordemos que la velocidad media nos dio 0 metros por segundo porque la posición inicial y final son las mismas. Pero ¿qué pasa en la rapidez media? La rapidez media, recordemos que es la distancia total, que en este caso son 1500 metros, ¿cierto? Ya no nos dio 0 como el desplazamiento, porque la distancia recorrida suma todos los metros que se recorrieron en los diferentes trayectos, lo dividimos entre el tiempo total que transcurrieron en ese movimiento, 900 segundos, y en este caso nos da 1.7 metros por segundo. Entonces fíjense que sí hay una diferencia clara. Mientras que la velocidad media nos está diciendo que esa persona, pues que la velocidad media de esa persona fue 0 metros por segundo, la rapidez media nos está diciendo que para poder recorrer esos 1500 metros en 900 segundos, él tuvo que haber avanzado en promedio 1.7 metros cada segundo. Entonces ahí tenemos una diferencia clara. La velocidad media puede ser positiva, negativa o cero, ¿cierto? En caso de que se mueva a la derecha, a la izquierda o que termine en el mismo lugar donde inició. Mientras que la rapidez media siempre va a ser positiva y nos está indicando en promedio cuántos metros tiene que recorrer la persona cada segundo para poder avanzar esa distancia en el tiempo determinado. ¿Ves? Ahí tenemos entonces la diferencia, entre otras. Recordemos además entonces que si queremos describir qué tan rápido se movió un cuerpo, a manera de conclusión, si queremos describir qué tan rápido se movió un cuerpo, utilizamos el concepto de rapidez. Pero si queremos describir qué tan rápido y en qué dirección se movió, utilizamos el concepto de velocidad. Ahí está pues como la diferencia clara. La velocidad tiene en cuenta la dirección del movimiento, la rapidez media no. Entonces muchachos, espero que les haya quedado mucho más claro que en los otros videos, que en la guía. Nos vemos entonces en el siguiente video en el que vamos a explicar un ejemplo sobre el concepto de aceleración.
Hasta pronto.